Sean todos bienvenidos. Aquí comienza El Break con Andrés Dallos. Tómate un break. Tú lo necesitas. El Break con Andrés Dallos hace parte de la familia de Gotas de Bendición. Todos los martes, 5 de la tarde, hora Colombia. ¿Qué tal todos y todas? Aquí estamos una vez más en el Break con Andrés Dallos. Qué gusto estar con todos ustedes en esta gran emisión. Y bueno, oiga, los tiempos van cambiando, las cosas se van tornando diferentes. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a los faltones del programa. No, pasó algo es diferente. Hoy Sara Modestia no nos acompaña, Camilo tampoco, y la vida es así, señores. A veces tenemos pensado algo, queremos algo y hay que aprender a fluir con los cambios. Yo pienso que la vida a veces nos trae momentos donde tenemos que aprender a reaccionar. Y entramos en confrontaciones, entramos en, bueno, ¿y ahora qué? No sé, cuando un noviazgo no resultó, yo ya había hecho planes hasta de casarme, cuando el amigo con el que quería hacer el negocio se fue del país, me traicionó, etcétera, etcétera. Y tenemos una cantidad de cambios impresionantes que a veces no vemos venir. Pero aquí estamos haciendo este compromiso con la audiencia, con este espacio tan especial del Break con Andrés Dallos. De verdad es un gusto para mí. Quiero, como siempre, dar el reconocimiento, el crédito, esa honra digna de ser nuestra casa anfitriona. Gotas de Bendición, damas y caballeros, por favor síganos en sus redes sociales. Hacen un trabajo tremendo, un trabajo violento, como emitir a diario una gota, una palabra. Yo sé que tienen un staff grandísimo de predicadores buenísimos. Por ahí conozco a uno que viene sí, por eso, el máster, sí, un tal Andrés Dallos. Oiga, estoy pendiente de hacerme una gota con un piano. Ese piano cada vez que lo veo me hace cosquillas, me dice ¡hola! Y quiero hacerme una gota de bendición bien chévere con algo de música, de oración. Para los que no saben, pues tengo la oportunidad también de incursionar, de tener un tema allí con la música, con la adoración. Así que estamos pendientes, pero de verdad, muchas gracias a Gotas de Bendición. ¡Qué berraquera! Esto, aquí sí se puede decir berraquera, ¿sí? No sé si en una gota podemos decir berraquera un día estos, pero qué berraquera de verdad estar con todos ustedes aquí. Gracias, sintonícenlos. Este programa va a salir por las redes de Gotas de Bendición y también por las nuestras, así nuestro canal oficial de Andrés Dallos. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, el Twitter me lo cerraron, después lo volvemos a abrir. Gotas de Bendición Radio, muy bien, Master, eso es. Y la idea es que, oiga, Gotas de Bendición ya tiene su propia app para descargar, para que usted sintonice la programación. Yo me imagino que también la música de Andrés Dallos seguramente estará ahí. Oiga, qué man. Oiga, ¿cómo que no la han enviado? Tengo que enviársela, imagínense ya. Primer regaño del máster, gracias, empezando la tarde así de una, en seco. Entonces, listo, está muy bien, voy a enviarles todos nuestros audios. Creo que se los había enviado a David como tal, al pastor David. Pero bueno, no importa. Aquí estamos en Gotas de Bendición, en el Break con Andrés Dallos. Y bueno, hoy quiero aprovechar que estos faltones no vinieron con un tintico bien chévere de salud. Qué rico este tinto. De verdad, muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, hoy quiero hablarles de saludos aquí en el Máster, vivo y en directo. Llegan, voy saludando, no importa. Y bueno, oiga, quiero contarles una historia muy importante. Yo creo que me imagino que por eso, de una u otra manera, Dios permite que lo dejen a uno solo. Está bien, vamos a fluir. Y quiero contarles una historia que se desarrolla ya hace algún tiempito, algunos años atrás. Años atrás cuando jugábamos coca. Años atrás cuando jugábamos a los ponchados. Años atrás, damas y caballeros, cuando jugábamos tarro. Yo sé que para la nueva generación, yo me imagino que cuando Sara Sofía vea esto y cuando esta actual generación vea eso, va a preguntar ¿qué es tarro? Bueno, yo le cuento, tarro era
se jugaba con un balón o se jugaba con una botella plástica, se pateaba hacia adelante el tarro, el balón, y quien tenía que contar eran como unas escondidas evolucionadas, y iba, recogía, se devolvía, y mientras tanto todo el mundo se escondía. Yo pasaba horas de mi vida en una cuadra que teníamos, estaba encerrada, y salíamos todos los de la cuadra a jugar. Jugábamos fútbol, jugábamos tarro, jugábamos escondidas, hacíamos caravana en bicicleta, hágame el favor. Y creo que esta generación actual no conoce lo que es una caravana en bicicleta. De pronto, por el tema de las redes sociales, de tanto celular, nos hemos ensimismado un poco, pero esta historia va para ese tiempo. Es una historia que se desarrolla en la clase media baja. No sé, me imagino, Master, no sé si Master jugó Coca. ¿Jugaste Coca? ¿Sí? Ah, bueno, pero no coca de hoja de coca, sino coca, bueno, yo no se me va a tocar explicar, porque de pronto coca es un palito que va así y en casa, ¿cierto? Con otra que llega y se incrusta ahí y queda la coca, ¿cierto? Esa es la coca, y la gracia de la coca era poder acertar, creo que en México se llama valero, y era poder hacer que eso entrara, ¿cómo era la palabra? Enchocolara. Uy, me enchocoló. Ese era el término que usábamos. Y enchocolara la mayor cantidad de veces. Claro, eran deportes de alto riesgo. O sea, yo sé que algunos de ustedes aquí, cuando hacen gamers y eso, los dedos se pueden atrofiar. Pero la coca le daba a usted, le cascaba esa vaina en el dedo, ¿cierto? Hasta que casi que le pelaba a usted. Y cuando usted jugaba mucha coca, sobre todo este dedo, ¿no? Pues, o para los zurdos, quedaba adolorida esa vaina, ¿no? Porque era el palo cogido acá, una pita, una soga delgada, cogiendo la coca, y usted enchocolaba o ensartaba o atinaba ahí. Jugué mucho coca, le di mucho a la coca, y en esos tiempos se da esto. Master, ¿jugaste tarro de pronto? ¿Sí? ¿Tarro? Jeremy, ¡ay, Jeremy! ¡Qué pena con ustedes! Jeremy, se me fue el Jermis, el soldadito libertador. El Jermis era una bacanería, señores. Juntábamos tapas de gaseosa, ¿cierto? Sí, bueno, yo lo hacía con tapas de gaseosa, que estaban en una fila. Generalmente eran 10 tapitas de gaseosa, y era una pelota de tenis, bueno, una pelota pequeña. Y la idea era poder volver, o sea, era tumbar todo eso y volverlo a armar. Obviamente había equipos que se oponían, y entonces le tumbaban a uno eso, pero era poder lograr la torre de Jermis. Yo sé que la generación de ahora seguramente no se acuerda de esto que estamos hablando. Es más, yo no sé, bueno, las madres de ahora, pero las nuestras, yo sí soy de esas madres que salieron por la ventana, abrían ventana, ¿cierto? Para adentro, para afuera. ¡Andrés, se me entra ya! ¿Sí? Andrés, el almuerzo está servido, entre y después sale, o sea, y almuerza y después sale, y todos los chinos generalmente, yo no sé cómo hacían en mi tiempo, pero las mamás se ponían de acuerdo y todas tenían el almuerzo más o menos sobre la misma hora. Entonces todo el parque quedaba solito, de más o menos de 12 a 1, entonces uno iba y se iba a almorzar. Esta es ese tipo de historias donde se desarrolla lo que les voy a contar. Es más, todavía hago y tengo memoria de los que, bueno, los niños, los que antes eran los niños de la cuadra, ¿no? Que ahora tienen hijos, ahora, bueno, algunos no viven ni siquiera en el país, pero me acuerdo mucho de eso, me acuerdo mucho de las, no sé, Master, ¿te acuerdas? ¿Jugaste escondidas americanas de pronto? Ah, picarana. No, Master jugó escondidas americanas. Para los que no saben qué son las escondidas americanas, ojo, era una evolución de las escondidas y... Lo malo era cuando te tocaba un niño y siendo niño. Bueno, ¿qué? Les cuento. Escondidas americanas. Alguien contaba, pero cuando usted encontraba a alguien, pues le daba su pico. Ahora, yo no sé, bueno, ¿cómo era el piquito, Master? ¿Piquito en dónde? ¿En mejilla o boca? Depende, me dice el Master. O sea, si estaba bueno, entonces boca. Ay, 1, 2, 3. Y si no estaba muy bien, si estaba medio gurre, así medio bagre, entonces tome y ya, lo encontré. Pero escondidas americanas, esas eran las famosas escondidas americanas. Oiga, jugamos, y lo digo, bueno, esta sí me da
La verdad se atreve. Master, ¿jugamos La verdad se atreve? Sí, ¿jugaste alguna vez con botellitas? Sí. Y era o pague penitencia. Generalmente la atrevida también era su eso. Salga a la calle y diga soy gay. No sé, salga disfrazado de mujer, de la vuelta a la manzana. Bueno, en fin, esas eran los juegos de ahora. Y han cambiado mucho porque yo me imagino, bueno, Master que ya es madre, por supuesto, creo que los muchachos de hoy no son de salir a cuadra, ¿cierto? Y de estar afuera jugando, ¿no? ¿Cierto? No, nosotros sí nos podíamos lavar, sacábamos patines, bicicleta prestada para hacer la caravana, ¿cierto? Nos íbamos varios y la caravana era chévere porque pues uno tomaba allá a la punta y todos íbamos detrás y nos hacíamos un recorrido por el barrio. Sí, y hacíamos ejercicio de verdad. Yo creo que esta generación nos gana en fuerza de dedos. Es lo único en lo que nos gana. De resto nosotros tenemos más fuerza en piernas, brazos, cabeza, ¿cierto? Somos, de hecho, no sé, somos más sanos. Creo que inclusive que Master está de acuerdo, claro, somos más sanos en el sentido de que somos más saludables, es lo que quiero decir. O sea, no sé si les ha pasado, pero esta generación de verdad de cristal se esportilla con nada. Sí, la tecnología los está atrofiando, me dice Master, y tiene toda la razón. Porque inclusive hasta para hacer oficio, hacíamos oficio, hablábamos en uno de los programas que viruteábamos, o sea, lijábamos piso para que quedara bonito y le echábamos después cera y le echábamos barzol y eso era una aventura, todo el día trague polvo y bueno, lije pisos. Ahí se desarrolla esta historia y les quiero contar que en ese tiempo de la coca, del Jermis, de las escondidas americanas, una pareja se conoce y bueno, pues empiezan una relación. Como siempre uno preguntaba y él decía que era ella la que le había caído a él y ella también decía que no, que era él el que le había caído a ella. Y bueno, ahí se echaban el agua sucia, ¿no? Sí. Master, ¿te cayeron algún día o tú caíste? O sea, ¿sí te caían? ¿Tú no conquistabas? Bueno, por ejemplo, eso ha cambiado. Esta generación de ahora, esta generación sí, las chicas sí caen. Que son más lanzadas. Sí, Master tiene razón, son muy lanzadas. Y es más, yo recuerdo, oiga, una de las primeras cosas que a mí me revolucionó la cabeza fue que una vez yo estaba en un lugar público, por decirlo así, con varios amigos, y una chica me lleva un ramo de rosas a mí. Me gustaría que pudieran ver la cara que está haciendo el Master en este momento. No lo puede creer y por supuesto porque rompe todos los estereotipos, pero audiencia, Master, faltones del programa, del staff que no están hoy, ¿quién dijo que las rosas le quitan a uno masculinidad? Es más, o sea, me parece que es un estereotipo de una u otra manera. Y ella quiso tener un gesto totalmente diferente y logró, de verdad, me voló la cabeza. O sea, yo dije, uy, sí, o sea, ¿por qué no unas rosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos recibir un detalle de esos? Pues sin perder la masculinidad, sin nada de esto, pues para los que quieren ser masculinos, para los que de pronto piensan que tienen una identidad muy marcada con esto, pero creo que pues no tiene nada de malo y eso de una u otra manera me cambió el chip. Pero bueno, me devuelvo a los años, en los años 1600, no, en los años donde les estoy narrando esta historia. Ella decía que él era el que le había caído, él decía lo contrario y bueno, en fin, por dárselas de atractivos, yo creo, y de lamparosos, pero bueno, se conocen y oiga, lo que pasa cuando son diferentes, ¿no? Bueno, somos personas diferentes y entonces empieza un hogar, empieza a surgir algo y bueno, polos opuestos completamente. Yo creo que no hay necesidad de ser iguales, pero sí ser cada uno quien debe ser en una relación. Y bueno, tenían una pareja muy disfuncional. Mientras los niños jugaban Jermis, ellos procuraron hacer hijos. Y de verdad, había un caos, no sé. Antes había más caos en los hogares a veces, ¿no? No sé, pero yo sí vi, escuché gritos, vi mesas volar, vi platos volar.
Master creo que también porque tiene una risa cómplice de esos acontecimientos. Yo vi, ese show de la calle donde botan la ropa y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y en este momento tal vez lo podemos recordar con cierta risa, pero wow, fue un poco traumático. Y bueno, ¿qué pasó allí? Pues por aquellas cosas de la vida, tenían metas diferentes esta pareja, tenía cosas diferentes y entonces si él decía rojo ella decía verde, pero mal, no era construyamos sobre la diferencia, sino si usted dice para allá yo me voy para acá. Pero había una particularidad de esta pareja y es que una de ellas se sentía como obligada, como a no estar ahí, no sé, como comprometida por el afán del otro. Y el otro sí tenía su compromiso, de hecho tenía una fijación por tener hijos, y ojo, por tener hijos dentro de esa relación, porque bueno, ahora somos muy modernos, no sé, yo tuve, muy prácticos, yo tuve un abuelo que aparte de los hijos del matrimonio, pues tenía otros por otro lado, entonces tengo, no sé, debo tener una cantidad de tíos que no conozco, ¿sí? ¿Te pasa, Master, también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes...? O no que te hayan contado de pronto, tú dices que no muchos, pero de pronto, ¿sí? Oiga, qué vaina que los eventos como los funerales son donde realmente a veces nos enteramos cuántas esposas tenía el tío, ¿no? Entonces está en pleno velorio y está allí la viuda llorando al pie del cajón cuando llega otra que dice que también es la viuda y entonces son dos viudas ahí chillando y entonces resulta que la otra viuda tenía 2 hijos, pero la otra tenía 3 y entonces y de pronto por ahí sale otra, la que no era ni esposa ni nada, sino una amiguita, y nos damos cuenta, ahí en los funerales es donde nos... Y Master tiene toda la razón, me dice aquí por interno, empiezan las peleas por las herencias, señores, y se complica todo esto. Entonces, bueno, en esta historia que les creo y les estoy contando, bueno, uno quería, no sé, se sentía obligado a hacer lo que el otro le decía y el otro tenía como un plan mucho más definido, quería tener hijos, el otro no, y empezó un proceso bien complejo. Y aquí me meto en una parte ya muy específica porque en algún momento esta pareja se vio imposibilitada y no podía tener hijos. Perdónenme, en el argot popular, aquí en Colombia no cuajaba, ¿cierto? Así se dice cuando, no sé, pero así se dice, no, que no cuaja. o me cuajó una vez cuando les queda un hijo, pero no les cuajaba, pese a todos los innumerables intentos, me imagino, no entremos en esos detalles, que pudieron haber hecho, pero finalmente no cuajaba, al punto que esta pareja empieza a buscar ayuda médica, ¿sí? Y fue al Matasanos, no mentiras, fue al médico a buscar cómo solucionar este problema, y finalmente, bueno, tengo entendido, cuenta la leyenda urbana que fueron 4 años. 4 años donde tocó sacar Villegas, o sea, sacar billete, donde tocó sacar tiempo. Los estudios demostraron que ella era la del inconveniente, o sea, él no. Entonces, pues, no sé si ha pasado, pero cuando eso sucede, generalmente aparte de todo, entonces empiezan a echarle culpas, ¿no? Si ven, por culpa suya, es que no se puede, y yo tengo la ilusión de que haya una familia, y bueno, aprovechando que estoy aquí en la gran familia de Gotas de Bendición, que ellos mismos han dicho, son una gran familia, y es cierto, bueno, él era el que quería tener la familia, él era el que tenía el objetivo claro, y ella tenía un problema físico, tan físico que pues, su vientre, su matriz era un yermo, un desierto, era, sí, dele con todo que igual ahí no florece nada. Sí. No, sí, Master, aunque se ría, es cierto. Master ahí me apoya con esa risa. No, pero es cierto, no. Por más que le bombardearan, nada cuajaba. Pasaron los años y finalmente, pues bueno, a veces, Master, pregunto, ¿será que el amor se acaba? ¿Tú qué crees? Sí. Master dice sí. Y el amor es una decisión
Y a veces cuando muchas cosas afectan ese entorno, pues también uno llega a tomar la decisión de decir, no, pues sí, no más. Pero, ¿qué pasó? Y es que con esos tratamientos, esta pareja tratando de hacer una y otra cosa, se acabó el tiempo, se acabó el dinero, se acabó la paciencia. Y finalmente esta pareja dijo, no, paila. Bueno, no, paila no, porque esa palabra paila creo que no se usaba mucho en el tiempo del Yermis, ¿no? Oiga, ¿de qué tiempo será el Yermis? Estamos hablando de los 90, de pronto el Yermis. ¿Sí? Sí, la paila sí. Bueno, Master me dice que sí, que en los 80, 90 se podían usar la palabra paila. Bueno, de pronto sí. Y bueno, llegó el paila. O sea, llegó el punto donde paila, no más, o sea, no da más. Pero llegó primero el paila de los recursos. Entonces, nada, el más feliz de todo esto era el médico, ¿sí? Porque pues año a año le estaban dejando plata por un tratamiento, Ahora eso no pasa, ¿no? No creo, o sea, que hayan médicos que se aprovechen para hacer un tratamiento de por vida por plata, no, mentira, sí pasa. Sí pasa. Es un negocio, dice Master, y tiene toda la razón, es un negociazo, señores. Después un día de estos vamos a hablar de todo ese tema de vacunas, medicamentos que le llevan a uno a tener una dependencia. Entonces tú empiezas a consumir una cantidad de cosas. Es más, se vuelve parte de la dieta, de la ruta, sí, no, todas las semanas usted tiene que tomarse esto para que no le vuelva a dar gripe, usted tiene que hacer esto y lo otro. Y esto se vuelve un consumismo violento. Pero bueno, llegó el paila del dinero. Llegó el paila donde el médico dijo, bueno, listo, ya van 4 años en esta vuelta y nada, no cuajaba nada. Y el médico dice, bueno, no, pues toca seguir el 5.º año, hágale que no hay quinto malo. Y resulta que no, pues el hombre de la relación dijo, paila. El hombre de la relación dijo, paila, no da más, final no va más. No tengo más, ya agoté ahorros, recursos. Esta vieja nada que sí, porque antes se le echaba mucho la culpa a la mujer, había mucho machismo también. Creo que en esta época ha cambiado un poquito, por lo menos en las ciudades o en donde hay más como luz pública. Yo creo que hay lugares donde no, pero en ese tiempo pues había cierto machismo, entonces se le echaba mucho la culpa a la mujer, ¿no? Entonces nada, pues el médico le ayudaba mucho al man. Y un día la vieja, o sea, a la mujer a esta pareja, decía, venga, fulano, pero de todas las viejas que usted pueda levantarse, con esas ganas de usted tener una familia, de tener hijo, o sea, preciso usted escoge a esta vieja. No, usted sí es de malas. Esas eran las palabras de aliciente del médico. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces los médicos son muy sutiles para decir las cosas, ¿no? O sea, sí, pero conozco unos que uno un día le dijo, pero es un cáncer, ¿qué espera? Pues morirse. No, yo estaba ahí, yo escuché ahí. ¿Y qué espera? Pues se va a morir. Porque a veces se vuelven tan indolentes, están tan acostumbrados a tratar con la enfermedad, con la gente que ellos ya dejan de padecer y de tener como esa solidaridad, como lo que llamamos como esa empatía con la gente, y ya, o sea, se vuelven unas pichurrias. Para los que no saben la palabra pichurria, miren los programas anteriores. Pichurria es una persona que hace algo o que dice o que se comporta de una manera que nada que ver. Pero bueno, les sigo contando esta historia para no irnos por los lados. Entonces se acabó la plata, señores, se acabaron los recursos. Entonces dijeron, no, pues nada que hacer, o sea, toca o esperar el ahorro, o no sé, que llegue la prima navideña, la prima de fin de año, bueno, en fin, y mirar qué vamos a hacer. Entonces en ese lapso de tiempo se suspendió todo, se suspendió el tratamiento, se suspendió todo. Pero, ¿cómo es la vida? ¿No les ha pasado que cuando quieren no se puede, pero cuando ya no quieren sí se puede? Sí, o sea, no sé si les ha pasado con un trabajo. ¿Sí, Master, te ha pasado? Dice que sí, Master. Después nos cuentas como en qué, o sea, si el tipo que te querías que te cayera no te cayó y después te cayó. No, esa como que no le pasó. Pero eso pasa. Vea, le voy a decir algo a Master que es mujer y a todas las... A veces yo creo que hay mucho prototipo. Yo no estoy diciendo que se ofrezca, yo no estoy diciendo que, bueno, papi, aquí estoy, sí, hazme suya, no. Pero
pero muestren señales, den lucecitas, o sea, una invitacioncita, vale, o sea, pues eso tampoco es regalarse, no sé, poder como mostrar una intención clara también es válido, o sea, porque nos han dejado por años todo el trabajo a nosotros y a veces uno dice, ¿será que sí me lanzo, no me lanzo? ¿Será que un día esto aquí en el break, cuando los faltones vengan, no mentiras, cuando esté aquí el staff completo, seguramente vamos a hablar de esos tipsitos para caer, porque a veces las mujeres como que, yo sé que hay que hacerse el interesante y la interesante, yo sé que hay que darse valor, yo sé que no hay que mostrarse, pero a veces las muchachas dan muchas señales, dice Master, pero a ver, volviéndonos a la época del Jermis, ¿sí? Allá, a esa época no le soltaban a uno nada, así estuvieran tragadísimas, o sea, pero, o sea, yo no sé, o sea, ya bajo qué circunstancias, no sé si dopadas, borrachas, yo no sé, ahí sí decían, ¿sí? Pero antes no, y entonces uno ahí dele, y entonces pues uno, pues de pronto decía, no me interesa, o sea, no, nada que ver, ¿sí? Entonces no mostrando una luz de nada. No, ahora es al contrario, a veces ahora toca como decirle, venga, no, pues salgamos primero, mira, a ver qué. Sí, todavía irnos a vivir, ¿no? Por lo menos a ver si me gusta el café que usted hace, el arroz que usted hace. Bueno, esta generación no cocina mucho, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí, bueno, lo digo porque a mí me tocó cocinar. Todavía cocino de vez en cuando, no muy seguido. El agua me queda espectacular. No se me ahuma el agua. Pero bueno, y resulta que, volviendo a este cuento, nada, cuando se acabaron los recursos, cuando llegó la época paila, donde no había y donde se acabó todo, cuando uno ya no quiere, cuando uno dice, no, esta vaina por aquí no fue, ¡pum! La nena queda en embarazo. Entonces eso cambia el panorama, porque, pues, se supone que no. Y entonces en el momento que no hay medicamentos, ojo, en el momento que no hay tratamientos, en el momento que no hay fórmulas, ¡pum! Pasó. Y entonces llega un inquilino, ¿no? Llega un tercero ahí que cambia la cosa. Oiga, algunos hombres dicen que los hijos roban ese amor de la pareja para el esposo y se pasa a los hijos y entonces a veces pasa eso. Master, ¿será que pasa eso? ¿Sí? ¿No? Hay que mantener la llama viva. Son amores diferentes, ¿no? Son amores que matan. Ay, no lo han visto en TikTok. No, ahora nadie lo ha visto en TikTok. No, sí, es que como yo no sé bailar, pero hasta tutorial había, ¿no? Alza tus brazos, pum, pum, pum. Entonces, pero son amores diferentes. Y bueno, llegó el inquilino a la pareja, llegó este ser que, pues, primero lo habían esperado. Bueno, la verdad es que él lo había esperado, lo había buscado, ella le seguía la cuerda y ahora llegó cuando no lo estaban esperando, entonces como que desubicaron porque, pues no sé, cuando ya no llega en un hogar, pues uno empieza a hacer otros planes, ¿no? De pronto se enfoca o en viajar, o en las mascotas, o en un hobby, o en un trabajo, qué sé yo, pues cuando no cuaja, ¿no? Volviendo a la expresión de no cuaja. Pero bueno, finalmente llega el inquilino. Y bueno, aquí pasa algo bien importante y es que él quería, ella no. Entonces cuando llega el chino, finalmente súper protegido, súper amado, súper querido por el uno y súper descuidado por el otro. Pero aquí pasa algo bien interesante y Master, que es mamá, me dirá, es raro. Venga, parce, es rarísimo que sea la mujer la que se desentiende del asunto. Por lo general, la mayoría de casos que uno escucha es, el hombre se fue a tomar, se fue a beber, no, a él no le importa nada. Es más, se fue con otra, sacó los chiros y se largó, que sí, eso pasa lamentablemente. Y generalmente vemos a la mujer que le toca con los que sea, 2, 1, 3, los que sea, echar para adelante. Ella sí no los deja, ella sí no los abandona, ella sí aguanta hambre, ella sí chupa frío, ella... Mamá, dicen por ahí, pero yo le tengo la excepción, y es este caso. Resulta que la nena era la que se desentendía, o sea, perdóneme, le valía cascarón de pollo.
lo que pasara con el criatura, con el chino. Desde asearlo, desde limpiarlo, desde bañarlo, todo lo que usted se pueda imaginar. O sea, había un desprecio y era tal vez por eso, porque ella lo que hacía era seguirle la cuerda al otro y llevarle la idea, y entonces cuando pues ya se dio cuenta que como que eso era lo que ella no quería, pues como que nada, o sea, pues no sé, y ni siquiera eso que dicen que la naturaleza, que la sangre tira, que no sé qué, pues como que eso no pasó de una otra manera como tan fuerte. No sé, como que ella no lo quería, entonces de pronto decir, bueno, pues, no quiero este man, entonces pues lo que venga de él, que es ese chino, pues tampoco, ¿sí? Y no sé cuántos de ustedes de pronto se han sentido o muy rechazados o muy amados, y los dos extremos son malos, son viciosos, porque el extremo de rechazo pues le baja a usted la autoestima, le va fregando para las relaciones interpersonales, el exceso de amor lo hace usted muy orgullosito, entonces usted puede, usted es muy duro, usted sí, usted orina agua bendita, cualquier cosa que usted se pueda imaginar, usted sí, usted levita, usted no camina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero este inquilino, este chino, estaba entre las dos, o sea, súper protegido por él, súper descuidado por ella. Oiga, y entonces empieza la exposición social. ¿A los cuántos años más o menos empieza la exposición social de un chino? Como que a los 5, 4, cuando va al jardín, ¿cierto? Cuando ya entra kinder y todo ese cuento y tiene compañeros, ya no está solo en la casa. Y este chino empieza a dar cuenta eso, que generalmente la mamá es la que revira. ¿Qué pasó acá? Entonces se empezó a dar cuenta que tenía pues algo raro, algo atípico. O sea, de hecho les cuento, en esta pareja el que sabía lavar, el que sabía cocinar era él, el man, él era el que sabía hacer. Y bueno, para poder mantener todo, pues el man le tocaba trabajar. Ella ni siquiera pues le gustaba hacer esa vuelta, no trabajaba. Entonces, pero pues digamos que llegó ese choque de trenes donde, bueno, ahora hay un tercero, y nada, la cosa seguía sin funcionar en la pareja. Así que llega un punto donde deciden ya no más, y oh, sorpresa, porque vuelve y juega. Sí, y lo he escuchado muchas veces, no, la mujer es la que hace, es más, hicimos hace poco aquí en el break el Día de las Madres y hablamos de esa entrega absoluta que generalmente tiene la mamá, y que por eso uno con la mamá genera un lazo impresionante, porque es ella la que siempre está ahí, no sé qué, bla, bla. Bueno, pues resulta que la cosa se acabó y la que se fue la nena. La nena se va, deja todo, dice, bueno, listo, por las razones que hayan sido, y se va y dejó todo ahí. Entonces, pues nada, el man se empieza a hacer cargo, obviamente le toca saltar matones, o sea, lo que generalmente decimos que le toca a las mujeres, entonces buscar quien le cuide el chino, en los fines de semana dedicarse al chino, ayudarle a hacer tareas por la tarde, por la noche, en fin, o sea, una cantidad de cosas que no fueron fáciles en su momento, y empieza a pasar el tiempo. Ahí sí, el chino va y sale y juega Jermis, el chino va, bueno, ese chino no me acuerdo, pero creo que no jugó escondidas americanas, no era muy de buenas para eso, porque por lástima, porque no jugó escondidas americanas, jugó tarro, jugó caravana de bicicletas, etcétera, etcétera, pero pues pasó el tiempo y entonces, nada, mire, genera una cantidad de cosas porque el chino le costaba trabajo relacionarse con el género femenino. Y se lo puedo explicar, claro. Vio que en la casa la que no quiso fue ella, la que lo dejó a un lado fue ella. Entonces, al pasarlo a una relación interpersonal decía, no, pero ¿cómo le digo a la china que me gusta? Porque pues si la que estaba en la casa se fue, ¿cierto? Y usted puede decir que eso es una bobada, pero eso influye muchísimo. Si la que estaba en la casa, mi mamá se fue, pues ¿cómo le digo a esta china que me gusta? O sea, no sé, y le empezó a costar mucho trabajo las relaciones interpersonales, le empezó a costar mucho trabajo sobre todo el relacionamiento con el sexo opuesto, le costó mucho trabajo, la primera novia más o menos creo que la tuvo por allá en 11, y eso, porque por allá mejor dicho, una medio mostró luces, ¿sí? Eso, lo que no hacían las de esa época, se las daban de lindas, se las daban de Scarlett Johansson, entonces no, o sea, fue madre, no. Entonces, pero esta por lo menos aflojó algo, feita, pero ella aflojó algo, una sonrisita, algo, bueno, por aquí fue. Pero hasta ese momento,
cuando ya los chinos, no sé, octavo, séptimo, de ese tiempo, porque ahorita ya en cuarto ya tienen novia y... y eso antes, dice... Sí, en cuartos ya tienen hijos. Oiga, me pasó una vez, hago un paréntesis, una vez fuimos a un colegio en Fontibón a hacer una obra de teatro, hacer un, bueno, no era un monólogo, era un sketch que teníamos, Los colores de mi tierra, me acuerdo mucho, y fuimos a un colegio distrital en Fontibón, y me acuerdo que en el auditorio que teníamos estaban todos los estudiantes, y había como un lugar encercado, así cerrado, y ese lugar era como un cuadrado ahí, esa vaina que es... No, es que ese es el espacio para las lactantes y las maternas. Entonces estaban todas las piponas, las que tenían su chino cargado, y pues ya les tocaba, para poder que no perdieran clase y por lo menos terminar el bachillerato, aceptarlas allá con el chino en clase, porque pues en ese momento la tasa demográfica se explotó. Ahora estos adolescentes de ahora tienen como más claro eso, se cuidan un poco más, son un poco, a veces, ¿no? Son un poco más cuidadosos con eso, pero hubo un tiempo donde dele que no viene carro y tome un chino, ¿sí? Y en el colegio, en cuarto, quinto, bachillerato, décimo, se tenían hijos. Yo tuve, a mí hay algo que me traumó. Suárez, era de apellido Suárez, mi compañero. Hasta noveno lo tuvimos. Hasta noveno. Resulta que en noveno, pues le salió su chino, ¿sí? Le salió su muñequito, tapa premiada, nada que hacer, y los papás le dijeron, a trabajar, papá. Y chino no pudo volver a estudiar. Entonces me acuerdo mucho de eso. Uy, eso sí me daba miedo a mí, bueno, pues de buscar una novia y todo eso. Pero bueno, volviendo a la historia, se generan varios traumas, varias cosas allí, y finalmente entonces hay una dualidad, desechado por un lado, amado por el otro. Y entonces, o sea, o soy o no soy, o qué pasa. Entonces, ¿de dónde me pego? ¿Del amor de uno o del desprecio del otro? Y esas dos cosas jugaban muy feas, muy fuerte, muy de todo. Pero en algún momento de la vida fue necesario como encontrarse con lo que es un propósito. Y entonces cuando pasa eso, hombre, la cosa empezó a cambiar. Porque, pregunto, una cosa es comer, todos comemos, y otra cosa es comer para mantener un cuerpo que cumple un propósito. ¿Le explico? Una cosa es estudiar porque, no sé, voy a estudiar cualquier cosa, lo que mi papá me diga, no sé, lo que me pagaron, cualquier cosa. Y otra muy diferente, es decir, voy a estudiar porque con esto cumplo un propósito. Pues resulta que este chino que ya había crecido, pues se enfrentó a eso. Supuestamente se enfrentó a tener un propósito, una meta clara. Alguien le dijo, no, mire, usted puede servir para esto, para lo otro, y se empezó a enfrentar con un propósito. Y entonces esa dualidad le empezó a cambiar. Se dio cuenta que de pronto lo que había pasado en el hogar no era para culpar a nadie, no era para satanizarla a ella, ni para endiosarlo a él, ni viceversa. Se empezó a dar cuenta que la gente a veces toma decisiones que pueden afectar de una u otra manera, y que lo que había que hacer era retomar un rumbo diferente. Y entonces empezó a cambiar el chip. Pues la idea es que yo no lo repita, que no haga esto, que no desprecie, que sí, y que de pronto pues hubo las razones de que haya habido para hacerlo, bueno, sencillamente, pero se empezó a encontrar con un propósito. Y aquí en el break quiero regalarles esta palabra: propósito, señores. Y es que una cosa es vestirse, creo que todos nos vestimos, por Dios, vístanse, sí, algunas salen a la calle y casi no se visten, pero ¿para qué viste usted? No, yo visto para cuidar, abrigar, cuidar un cuerpo que mediante ese cuerpo cumple un propósito. Eso es diferente a vestir por vestirse, hacer por hacer. Eso es muy distinto a decir, bueno, pues me pongo lo que me gusta, cualquier chiro, no. Y ahí viene lo elemental de esto. Este man se empezó a dar cuenta que necesitaba encauzar su vida en un propósito, porque realmente lo que había pasado antes no le había servido, la sobreprotección no le había servido, el rechazo pues no le había servido, y finalmente se da cuenta que no está por casualidad, que no es un accidente, que llegó a ese momento de la vida, de la historia, para hacer algo diferente.
y se encausa en eso. Entonces trata de dejar a un lado ese rechazo, esa sobreprotección, y trata de encontrar un propósito y dice, bueno, yo estoy aquí por esto y aquello. Y trata de hacer algo para dejar una buena huella en la vida. Yo creo que eso se nos ha olvidado mucho y nos ensimismamos en nosotros. Mire, hoy en día vivimos en el ensimismamiento total. Y es que nosotros todo lo personalizamos acá, lo tenemos acá, lo vemos acá y estamos muy pendientes de todo lo que pasa con nosotros, para nosotros, en nosotros acá. Y se nos olvida a veces el mundo exterior. En uno de los programas del break hablábamos de, oiga, ¿hay fotos de otras personas diferentes a usted en el celular o solamente hay fotos suyas? No, pues realmente la mayoría son mías y si alguien sale es conmigo, que es muy común que pase, pero fíjense que esto nos lleva un poco al ensimismamiento, al estar mucho en nosotros, concentrados en nosotros mismos. Y bueno, cuando te encuentras con un propósito, te fijas que esto ya no depende solo de ti, de si cumplo lo que yo quiero, si mi capricho, si una cosa, si la otra, si voy aquí, si voy allá, si hago esto o lo otro. Y entonces te das cuenta que el propósito empieza a ser superior a esas cosas. Es más, el propósito empieza a ser superior a si viniste del mejor hogar o no, como este pelado, si de pronto tuviste los mejores padres o no, si de pronto tuviste una situación atípica o no. Pero bueno, este man se encontró con un propósito y ese propósito finalmente le llevó a varias instancias, le llevó a incursionar en la música, le llevó a incursionar en los medios de comunicación de una u otra manera, y hoy esa persona está aquí y les está hablando. Yo creo que cuando tú construyes una historia y te encuentras con propósito, la vida cambia. Y todos aquí podríamos sentarnos a chillar, sacar un pañuelo y decir, a mí me tocó duro, a mí me tocó un rechazo, a mí me tocó esto. Y creo que inclusive hasta del mismo vientre uno podría experimentar lo que es un rechazo. Porque si no quería, si se sintió arrastrada por el otro, si quiso o no quiso. Y precisamente por eso se dan estas cosas y es por la falta de propósito. Hoy, acá, en esta historia, yo quiero decirles que finalmente logré sentarme aquí. Yo no sé si me lo vayan a creer, no es una falsa modestia, sé que muchos grandes oradores lo dicen, pero por ejemplo, a mí en el colegio, solo que mencionaran mi nombre llamando lista, yo ya me sonrojaba. Y yo decía presente así, agachadito, porque me daba pena pensar que los ojos estaban en mí, que la atención estaba en mí, me costaba mucho trabajo eso. Pero finalmente, el encontrarme con el propósito me ha ayudado a estar en un lugar como este, dando un mensaje. Nunca lo pensé, nunca me imaginé que esa vivencia que yo pudiera vivir de mis padres, y ahora no los juzgo por lo que pudieron haber hecho mal, tanto él como ella, si ella se fue o no, no estoy juzgando eso, porque no estoy aquí para eso. De pronto en la vida yo me pueda equivocar peor que eso, entonces no los quiero señalar, los quiero honrar, pero finalmente el haber vivido eso diferente es una de las razones por la que estoy aquí. Yo quiero dejarles y regalarles esta palabra: propósito. Si tú no te has encontrado con un propósito, encuéntrate con el que te creó para que sepas para qué estás acá, para qué fuiste pensado, planeado. Mire, tengo esa dicotomía, se llama esa palabra: pensado, amado, querido por uno y desechado por el otro. O sea, como o sea, ¿para dónde miro? ¿Dónde le pongo cuidado? O sea, ¿qué hago? Y finalmente, cuando me encontré con el propósito, dije, ya no importa eso, ya no importa, lo importante es que llegué, no importa si llegué bien, si llegué mal. Es más, les cuento, siendo producto de un tratamiento, de una cosa tan esforzada, podría hasta haber venido mal, es decir, mal formado, mal hecho, pero finalmente sí, algunos defectos de fábrica que sí tengo, por supuesto, como todos, pero finalmente cuando me encontré con el propósito, di gracias aún por eso que pude vivir, aún por esa situación. Así que no importa de dónde vienes, es a dónde vas. No importa quién fuiste, es quién quieres ser. No importa lo que te haya pasado, es lo que ahora con tu vida vas a provocar. Así que
hoy, gracias a esos sucesos inesperados, a esas cosas que uno dice, no, pero ¿por qué le tocó así? No, pero ¿por qué fue así? Oiga, gracias a los faltones que hoy no vinieron, que no pudieron venir, que sacaron, no mentira, no sacaron el cuerpo, pero que no están acá, de pronto hoy desarrollamos esto. Así que quiero dejarles este testimonio, obviamente para mí, y espero, no sé, Dios, que no diga otra cosa, la carrera no ha acabado, la carrera sigue. Pero ahora la sigo con una expectativa, ahora la sigo con un propósito. Ahora digo, si esto pasó, si esto sucedió, seguramente Dios pensó en algo. O sea, fui algo que se había descartado que pasara como un nacimiento y finalmente pasó. Entonces, finalmente Dios pensó en algo. Un ser superior llamado Dios pensó en mí. Seguramente como puede pensar en cada uno de ustedes, los que están aquí, los que llegan a YouTube, los que llegaron al podcast en Spotify, en Deezer. Seguramente si usted escucha esto, no importa lo que haya pasado, haya jugado Jermis o no, le hayan dado su pico en las escondidas americanas o no importa. Lo importante es el propósito. Así que gracias por acompañarnos en esta emisión del Break. Y recuerden, su vida tiene un valor, su vida tiene un sentido. Nada ni nadie, por más amado o no amado, es parte de un accidente o de algo que Dios no quería que pasara. Así que, damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta emisión del Break. Gracias al Máster por allí, por completarme, por hacerme ameno el espacio. Y Dios les bendiga. Recuerden, en la caja de descripción seguramente vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestros contactos para que nos sigan, para que nos planteen temáticas para las próximas emisiones. Y nada, aquí está el Break y seguimos adelante con todos ustedes. Un saludo muy especial a toda nuestra YouTube audiencia, nuestra Spotify audiencia, porque estamos en varios medios, estamos saliendo por varios medios, algunos solamente audio, otros pues video, en Facebook por supuesto. Así que nada, espero que esto que hoy les tuve la oportunidad de comentarles les pueda servir a ustedes para que sigan adelante, para que abracen realmente un propósito en la vida y lo persigan como si no hubiera un mañana, con todas las fuerzas de su corazón. Muchas gracias, esto fue el Break por el día de hoy. Chao.